Otro miércoles de este año 2020 en el que hemos estado reuniéndonos por este medio. Estamos de verdad muy agradecidos con Dios de que el tiempo, al menos para algunos o para muchas personas que conozco, se ha ido muy rápido, y estamos de verdad agradecidos con Dios de que nos ha protegido y nos ha de verdad manifestado su amor de tantas maneras. Estamos muy agradecidos con el Señor por todo lo bueno que hemos visto en estos días. Agradecemos la presencia de todos, de Isabel Castillo, de Martita, Jenny Medina, de Roger de May hasta Querétaro, todos los que nos están viendo hoy. Agradecemos tanto a Dios por sus vidas, y como siempre los miércoles meditamos en una porción de la palabra del Señor antes de orar, y dirigimos nuestras oraciones a Dios en base a esa palabra en la que vamos a meditar. Y el tema de hoy se titula Una nueva identidad. De eso vamos a hablar, y quiero que abran sus Biblias en Efesios. En Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8. Y esta palabra tan importante, esta palabra que escribe Pablo a los Efesios, es una carta que empieza recordándoles a los creyentes de la iglesia en Éfeso lo que es fundamental para una nueva vida. Y empieza así el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8. Dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Esta es una porción de la palabra de Dios que tiene tantas cosas tan importantes, que tiene tantos aspectos que debemos recordar, porque realmente el Evangelio nos lleva constantemente a recordar. El Evangelio es una sola cosa. El Evangelio es lo que ha sido hecho a nuestro favor por la vida, la muerte, la resurrección de Cristo y su ascensión. Pero todas las implicaciones, todo lo que eso conlleva, todos los beneficios que la obra redentora de Cristo tiene sobre nosotros, es algo que tenemos que recordar constantemente, porque se nos olvida. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, cómo empieza. Alaba a Dios, y dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Es decir, las bendiciones que tenemos son esas bendiciones de la misma presencia de Dios en el cielo, en el lugar de su habitación, en las regiones celestiales. O sea, es decir, nosotros estamos en esta tierra, estamos en este mundo roto, estamos en este mundo quebrado. Pero dice el apóstol Pablo: pero porque ustedes han sido bendecidos por causa de nuestro Señor Jesucristo, por toda bendición espiritual en Cristo, entonces ustedes tienen esa bendición como si estuvieran ustedes en la presencia de Dios, como si ya estuvieran en la presencia de Dios. Y eso es algo que tenemos que recordar todos los días, porque nos levantamos y vemos el mundo, vemos la injusticia, vemos los malos gobiernos, tememos por las posibilidades económicas, experimentamos la enfermedad en nuestras vidas, tenemos relaciones quebrantadas con algunas personas. A veces es difícil
ponernos de acuerdo en cosas muy sencillas con las personas más cercanas a nuestra vida. Entonces, cada día nos levantamos en un mundo, despertamos en un mundo que está caído, que está roto. Pero Pablo dice, pero si ustedes son cristianos, ustedes tienen que recordar que hemos sido bendecidos con Cristo en las regiones celestiales, con toda bendición espiritual. Y nos explica un poco más a partir del 4 y dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Entonces, algo importante es no solamente que recibas las buenas noticias del Evangelio, sino que las hagas tuyas de tal manera para que cambies la forma en la que te ves a ti mismo. No podemos cambiar la forma de vernos a nosotros mismos si no contemplamos lo que ha sido hecho a nuestro favor, por causa de Cristo, si no contemplamos las bendiciones espirituales, porque el mundo te dice, cuenta tus bendiciones, y entonces ¿qué hacemos? Contamos casa, comida, familia, hijos, salud, prosperidad. Y hemos dicho 1000 veces que eso no es la bendición espiritual. Eso no es la forma en la que los cristianos somos bendecidos. No necesitas ser cristiano para darle gracias a Dios por casa, por salud, por los hijos, por la esposa, por el esposo, por prosperidad económica, por alimentos, por una vida linda. No necesitas ser cristiano. Pablo está hablándoles a los cristianos y está diciéndoles, toda bendición espiritual es todo lo que Dios ha hecho para que seamos suyos, para que cambiemos la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Y lo primero que nos recuerda el apóstol Pablo es que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo. Nos escogió sin que hubiéramos hecho nada, ni malo ni bueno. Así como dice Romanos capítulo 9 que Dios eligió, amó a Jacob y aborreció a Esaú, así tenemos que entender nosotros que fuimos amados y elegidos por Dios sin que hubiera ninguna acción nuestra, ninguna respuesta de nuestra parte. Fue antes de la fundación del mundo. Y dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense una cosa, lo que quiero que entendamos es recordarles hoy que el cristianismo no se trata de lo que tú puedes hacer para ganar el favor de Dios. Porque si tú te sigues viendo como una persona que tienes que hacer algo para agradar a Dios, para entrar en la comunión con Dios, no vas a aguantar mucho tiempo siendo cristiano o estando en una iglesia. Porque finalmente te vas a desanimar cuando veas que continuamente fallas en ser perfecto delante de Dios. Pero aquí Pablo nos recuerda 3 cosas. Nos recuerda que fuimos elegidos en Cristo antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y ser santos y sin mancha delante de Él no depende de nosotros. Es una obra que Dios hace por causa de Jesucristo. Yo no puedo ser santo y sin mancha, pero soy santo y sin mancha porque me he apropiado de la obra de Cristo. He recibido esa bendición espiritual de que Él vivió la vida que yo no puedo vivir. Él murió la muerte que yo merecía por mis pecados. Y al apropiarme la vida, la muerte y el poder de la resurrección de Cristo, entonces soy recubierto con una nueva vida, con una nueva forma de experimentar la vida, pero no es algo que yo hice, no es algo que yo conseguí, ni la elección, ni que haya sido escogido antes de la fundación del mundo, ni ser santo y sin mancha. Es algo que recibo de Dios, son parte de las bendiciones espirituales. Y luego dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Pablo nos recuerda algo hoy. Somos amados porque Dios así lo quiso. No es porque hay algo especial en nosotros, sino dice, según el buen propósito de su voluntad. Es decir, porque así quiso, porque así le place, porque Él ha decidido amarnos. Es un Dios libre, no nos ama porque tiene que amarnos porque somos justos. No, nos ama a pesar de que somos injustos, nos ama a pesar de que nos hemos rebelado en su contra.
Nos ama a pesar de que no le amamos como debiéramos amarle. Nos ama a pesar de que no amamos a nuestro prójimo como deberíamos de amar a nuestro prójimo. Y así, en amor, entonces nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo. Cada mañana, cuando nos despertamos en este mundo caído, entonces tenemos que recordar que una de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales es esa adopción. Soy un hijo de Dios. Dios me ha dado el privilegio de participar de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él es, de la comunión con Él, de una relación con Él, que puedo acercarme a Él, que puedo ir con Él, que puedo decirle cómo me siento, que puedo contarle mis penas, mi dolor, que puedo contarle mis alegrías, mis sueños, mis planes. Tengo la bendición de llegar hasta el trono del Santísimo, porque yo soy santo, no porque yo soy bueno, sino porque Él me escogió, porque Él me santificó y porque ahora me ha adoptado como hijo suyo y me trata así, como hijo suyo, como tú tratas a tus hijos, que quieres que estén contigo, que te encanta que te digan, qué bueno que estás conmigo, papá, qué bueno que estás conmigo, mamá. Es decir, esa comunión que tenemos con Dios es para lo que el Señor también nos eligió y es otra bendición que tenemos que recordar cada día. Y dice finalmente en el versículo 6, fíjense, ¿para qué nos escogió y para qué nos adoptó? Para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, es decir, para que alabemos la gracia que hemos recibido por medio de que nos concedió en su amado, es decir, por medio de Cristo. ¿Quién es su amado? ¿Quién es el amado? Es Cristo. Y dice, ¿para qué nos salvó? Para que alabemos esa gloriosa gracia, para que nos deleitemos en esa gracia, para que cuando tú falles, digas, no puedo creer que quieras perdonarme otra vez más y te deleites en esa gracia que está disponible para ti todos los días, a causa de tu continuo pecado, a causa de tu continua rebelión en contra de Dios, a causa de que siempre queremos hacer nuestra voluntad. Podemos seguir haciendo lo malo cuando sabemos que somos perdonados. No queremos seguir en rebelión en contra de Dios, no queremos seguir haciendo lo malo, pero como lo hacemos, entonces volteamos hacia Cristo, recibimos una vez más esa gracia, y en lugar de verme solamente como un rebelde, como un pecador o como un necio, me veo como alguien adoptado, como alguien escogido, como alguien bendecido, como alguien que es conocido, porque Dios me conoce perfectamente y a pesar de conocerme, ha decidido amarme. Entonces, tenemos que entender cuáles son las bendiciones espirituales, que no es la comida, la casa, la familia, y esas no son las bendiciones espirituales, es la adopción, es la elección, es la santificación, es esa relación que tenemos con Dios por causa de Jesucristo y deleitarnos en esa gracia, alabar esa gracia, cantar de esa gracia, aferrarnos a esa gracia, recordar esa gracia, hablar de esa gracia todo el tiempo, porque dice Pablo en el porque en Cristo, en el amado de Dios, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. ¿Por qué podemos alabar esa gracia? Porque la sangre derramada es esa realidad, no solamente de que yo me perdono a mí mismo, como dice el mundo, como dicen muchos psicólogos, perdónate a ti mismo y ya olvídate eso. No se trata de perdonarte a ti mismo, se trata de que Cristo Jesús derramó su sangre, está tan comprometido a amarnos que derramó su sangre para que en esa sangre tengamos la seguridad de que no nos estamos engañando a nosotros mismos, como es engañarse a sí mismo, a uno mismo cuando dices perdónate a ti mismo. ¿Qué es eso? Es un autoengaño, es una negación de la realidad, de las tonterías que has hecho, de las maldades que has cometido. No necesitamos que nos perdonarnos a nosotros mismos, necesitamos que Dios nos muestre su amor y nos lo muestre de una manera totalmente apasionada, de una manera totalmente escandalosa, que es derramando la sangre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Dice, porque esto es conforme a las riquezas de su gracia. O sea, Dios es tan rico en gracia que es capaz de dar la vida de su propio Hijo. Y dice, estas riquezas de la gracia de Dios, que Dios nos dio en abundancia, que nos ha dado en abundancia. O sea, el perdón de Dios es abundante, el amor de Dios es abundante, su adopción es abundante,
su compañía, su deseo de que estemos con Él es abundante. Dice, no falta nada. Pablo quiere que los efesios recuerden que no falta nada. Tienen todo para poder enfrentar esta vida con una nueva identidad, pensando de sí mismos de una manera totalmente distinta. Y dice, porque esa abundante riqueza de la gracia de Dios nos ha sido dada en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿Cómo se debe manifestar realmente la comprensión de las bendiciones espirituales? ¿Cómo se debe manifestar el conocimiento de Cristo y de su gracia? Se debe manifestar en dos cosas que nos recuerda el apóstol Pablo: en sabiduría y entendimiento. En que la sabiduría de Dios, en que el conocimiento de Cristo, el que nuestra comunión con Dios nos empiece a cambiar la forma en la que pensamos, la forma en la que nos dirigimos, los propósitos de nuestras vidas, nuestras razones y nuestras motivaciones para actuar, deberían de estar de acuerdo a esa sabiduría y a ese entendimiento que Dios nos ha revelado por causa de Cristo. Ahora, yo sé que el mundo no está mal porque hay un sistema económico malo o porque hay políticos malos. No, el mundo está malo porque yo estoy en el mundo, yo soy un pecador y soy malo. El mundo está malo porque nuestros corazones están mal. El mundo no está mal por un sistema académico o educacional. El mundo está mal porque todas las personas estamos corrompidas, estamos en rebelión en contra de Dios. Ese es el principio de sabiduría, de entendimiento, pero también que Dios nos ama a pesar de cómo estamos, que Dios nos ha dado un Salvador que es Cristo Jesús. Tenemos que venir a Cristo, tenemos que contar las bendiciones espirituales que son las que señalamos aquí, y entonces ahí podemos empezar a tener una nueva identidad, una nueva impresión de nosotros mismos, que nos va a ayudar a enfrentar esta vida así como está rota, con enfermedades, con muerte, con relaciones quebrantadas. Ustedes deciden cómo quieren vivir esta vida. ¿La queremos vivir en Cristo, contando esas bendiciones, o queremos seguir con nuestra propia sabiduría y nuestra propia inteligencia? Tenemos la opción de seguir a Jesús y de conocer la verdadera sabiduría y entendimiento que se manifiestan en el Evangelio, en las buenas noticias de que somos amados, perdonados, que fuimos elegidos, que Dios está con nosotros a pesar de lo que somos.